Afina tu guitarra, que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy vamos a traer una melodía muy española. Realmente yo lo toco en muchas salidas de milongas, pero hoy lo más importante lo he traído al canal porque vamos a ensayar los arpegios, el picado y el trémolo. Y para mí es muy importante porque todos los vídeos que hemos estado haciendo en vídeos anteriores, hoy los vamos a llevar a la práctica para mezclar y tocar todas esas técnicas. Ya sabes que si no te quieres perder ningún vídeo mío, suscríbete a mi canal, ya que estoy subiendo muchísima información para que podamos ir creciendo con nuestra guitarra. Y si te gusta este vídeo, por favor, dame un like, que eso me ayuda muchísimo. Así que deja todo lo que estás haciendo, coge tu guitarra, que empezamos. Bueno, vamos a empezar con esta melodía. Estamos aquí en mi menor, ¿de acuerdo? Acuérdate de estas tres técnicas, que es lo más importante que vamos a llevar a cabo aquí en esta obra, que sería el picado. Lo que hacemos es el índice tirar hacia arriba hasta chocar con la otra cuerda, ¿vale? Y cada vez que picamos no repetimos dedos, o sea, índice, medio. Y cuando vamos a arpegiar es diferente. Lo que toco es hacia la palma de la mano, o sea, el índice, por ejemplo, aquí en la segunda, tiro hacia la palma, ¿vale? Entonces este sería el sonido y este sería el sonido del picado, ¿vale? Que es mucho más fuerte, y este es más dulce y más suave. Y después está el trémolo, que también lo vamos a aprender, que siempre va acompañado de un pulgar, ¿vale? Que sería, en este caso, tocado en la sexta, pero podría ser la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda, la nota que fuera. Y después, índice, anular, medio, índice, ¿vale? En esta obra va a hacer todo en la primera cuerda. Entonces es bastante fácil. Sería entonces pulgar, índice, anular, medio, índice. Índice, anular, medio, índice. Y siempre lo mismo. Sabiendo estas tres técnicas, empezamos esta melodía. Sería entonces un 0 en la segunda. Ahora, un 3 en la primera ligado al 2 en la primera, ¿de acuerdo? Que lo tengo con el dedo índice. Sería. Y ahora tocamos otra vez el 3. ¿De acuerdo? Sería esto. Ahora, un 0 en la sexta con un 2 en la primera. Y ligamos al 3 y al 2. ¿Vale? Sería. Y ahora un 0 en la primera. ¿Qué pasa? Que para hacerlo muy fácil puedo ligar solo una vez, hacer esto. ¿Vale? Pero yo lo ligo varias veces, hago. Pero no hago el ligado seguido. Toco el 2 en la primera, ligo al 3 y vuelvo a soltar al 2, ¿de acuerdo? Entonces hago el ligado de dos notas, del 2 al 3 y del 3 al 2. Y ahora otra vez toco el 2.
¿vale? Voy tocando el do y... ¿vale? Que no he seguido, no he hecho. Entonces sería... ¿vale? Lo hago 3 o 4 veces porque eso lo estoy improvisando, entonces no sé ahora realmente si lo hago 3 o 4 veces. Y en la última vez ya ligo de un 2 a un 0 en la primera. ¿Vale? Acordarse que el ligado siempre es hacia abajo. ¿Vale? No, así estaría mal. Entonces lo hago hasta ahí. Y ahora del 2 al 0. Y ahora pongo un mi menor, que es un do en la quinta y un do en la cuarta, y hago cuarta, tercera y un arpegio que sería índice en la tercera, medio en la segunda y anular en la primera. Sería hecho. Vale, entonces. Algunas veces lo que hago también es un ligado aquí, que sería un 0 en la sexta ligado al 3 en la sexta. Y ya lo que he dicho antes. Los vamos a un 2 en la quinta y ligamos al 3 en la quinta. Ahora un 0 en la cuarta y un 2 ligado al 0 en la cuarta. ¿Vale? Ahora un 3 en la quinta, un 2 ligado al 3 en la quinta y un 2 ligado al 0. Que sería esto. Y pongo un la menor séptima, que sería un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda. ¿Vale? ¿Vale? Que sería un 1 en la tercera, un 1 en la segunda y un 3 en la cuarta. Y después otra vez la menor séptima. ¿Vale? Voy a ir jugando con el mismo la y poniendo varios colores. Ahora lo que hago es un 0 en la segunda y ligo del 5 al 3 en la primera. ¿Vale? Y después toco otra vez 5. Y ahora un 2 en la cuarta y ligo del 3, ¿vale? Toco el 2 en la cuarta con el 3 en la primera. Y ligo al 5. Y ligo al 3. Y toco un 2 en la primera. ¿Vale? Sería esto. ¿Vale? Del 3 ligo al 2, ¿eh? En la primera. Y ahora pongo este acorde que sería un 1 en la cuarta, en la tercera un 2, otro 1 en la segunda y en la primera cuerda un 2. Y ahora pongo este mismo acorde, lo pongo en el traste 4, en el traste, en el 7, en el traste 10 y en el traste 13. ¿Vale? Entonces me voy llevando, son los mismos dedos, ¿de acuerdo? De aquí. Y, ¿vale? Y todo lo que estamos haciendo hasta ahora es arpegio. Ahora viene un picado. Lo que hacemos todo en la segunda, 0, un 1, un 3. Ahora en la primera cuerda, 0, un 2, un 3, un 0, un 2. Y ahora en la segunda cuerda, un 4. ¿Vale? Sería esto. ¿Vale? Acordarse que no hay que repetir dedos, ¿de acuerdo? Una vez que empieza con uno, pues viene el otro. O si empieza con el índice. ¿Vale? Y eso, pues es bastante rápido. Y ahora dejamos el 4 en la segunda y hacemos la primera 3. Y ahora con el 4 en la segunda lo vamos siempre alternando, ¿de acuerdo? Ahora 2 en la primera y ahora el 4 en la segunda. Y otra vez. 3, 4 en la segunda, 2 en la primera, 4 en la segunda, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo hago también, no sé cuántas veces porque realmente ahí lo estoy también improvisando, serán unas 4 o 5 veces, como queráis. Y ahora ya para terminar, una vez que le hemos dado al 2 en la primera, hacemos 0 en la sexta y 0 en la primera, para colocar otra vez el mi menor. ¿Vale? Sería esto. ¿Vale? Entonces le he dado la sexta y a la primera y después segunda y tercera con el arpegio, ¿vale? Para hacer como un arpegio al revés y después cuarta y tercera, segunda y primera. Ahí lo que hago es un arpegio simple.
Y ahora empiezo de nuevo como al principio, el 0 en la segunda, con el 3, 2, 3 ligado en la primera. Y ahora 0 en la sexta con el 2 en la primera. ¿Vale? Eso es igual que el principio. Y ahora pongo otra vez el mi menor y hago quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. Y ahora me voy al traste 5, ponemos media cejilla aquí desde la cuarta, ¿de acuerdo? Y hacemos 5, 7, 8. Y en la primera lo mismo. 5, 7 y ahora el 8 lo vamos a tocar con la quinta también. Y ligamos del 8 al 7 y tocamos el 5. ¿Vale? Sería esto. Y ahora un 7 en la cuarta y hago un arpegio doble. ¿Vale? Que es tercera, segunda, primera, segunda y tercera. ¿Vale? Entonces sería la cuarta y ya. Y ahora un 7 en la cuarta ligado al 6. Y lo mismo. Y ahora del 6 en la cuarta al 5 ligado también. Y también el arpegio doble. ¿Vale? Sería esto. Y ahora vuelvo a picar igual que antes, en la segunda cuerda. 5, 7, 8 en la primera. 5, 7, 8. Y una vez que hemos tocado al 8, quito la cejilla y pongo un 5 en la tercera y un 6 en la segunda. ¿Vale? Entonces aprovecho la primera que he tocado y ahora hacemos segunda, tercera, segunda, tercera, segunda, primera. ¿Vale? Voy a hacer esa parte para que lo entendáis. Mira. Que sería con el medio en la segunda y el índice en la tercera, ¿vale? Y anular en la primera. Y ahora, una vez que hemos hecho la primera, hacemos el arpegio al revés 2 veces. Acordarse que es bastante libre, entonces puede ser 3 veces en un momento dado, o 4, no sé, lo que os pida el cuerpo. Sería. Ahora tocamos otra vez el 8 en la primera y bajamos medio tono. ¿Vale? Pero con la misma, o sea, sería un 4 en la tercera, en la segunda cuerda pues un 5 y un 7 en la primera cuerda, ¿vale? Entonces... Y ahora los vamos al trémolo, ¿de acuerdo? Que sería un do mayor, 3 en la quinta, 2 en la cuarta y un 1 en la segunda. Y hacemos quinta y la técnica que he dicho antes, índice, anular, medio, índice, ¿vale? Y nada, esto es bastante fácil porque es solo quinta, cuarta, tercera. Ahora ponemos un si séptima, que sería un do en la quinta, un 1 en la cuarta, un do en la tercera y un do en la primera. Y hacemos desde la quinta, pues también el trémolo, quinta, cuarta y tercera. ¿Vale? Entonces voy a hacer esa parte. Y ya lo que hacemos es un mi menor, sexta, quinta, cuarta con el pulgar y ya tercera, segunda y primera, segunda y tercera, ¿vale? O sea, todas las cuerdas. Y ya lo que vamos haciendo es el arpegio al revés en todas las cuerdas, para ir ensayando en la primera, que ya la hemos hecho, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, mira. Segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y otra vez la sexta, ¿vale? Sería esto. ¿Vale? La primera igual, como va libre, podemos hacerla varias veces. Primera, 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 segunda, tercera, cuarta. Y ya con eso habíamos terminado. Lo único que hago es, me voy al traste 12 y después ya pongo el mi menor, pero con esta inversión. Sería un 7 en la quinta, un 5 en la cuarta y ya 7 en la tercera, 7 en la segunda. Bueno, coméntame si lo vas a llevar a práctica, ¿de acuerdo? Si vas a sacar esta obra para poder ensayar los arpegios, el picado y el trémolo. Lo bueno que es una obra bastante libre y no tenemos la presión del compás. Acuérdate de suscribirte a mi canal y sobre todo de darle a la campanita
ya que así de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que estoy subiendo, y estoy subiendo muchísimo material para que podamos ir creciendo cada vez más con nuestra guitarra. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres ir más allá con tu guitarra y aprender el acompañamiento al cante, que para mí es básico, puedes unirte a mi canal y por una pequeña cuota al mes estoy subiendo muchísimos vídeos de acompañamiento a los fandangos, al cante de soleá, a las bulerías, bueno, a muchísimos palos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!